Polietileno. Se conoce como polietileno al más simple de los polímeros desde un punto de vista químico, compuesto por una unidad lineal y repetitiva de átomos de carbono e hidrógeno. Se trata de uno de los materiales plásticos de fabricación más económica y simple, por lo que se generan aproximadamente unos 80 millones de toneladas anuales en el mundo entero. Estructura. La estructura química del polietileno se obtiene de la polimerización del etileno, del que deriva su nombre. Esta molécula está compuesta en su unidad estructural por 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno, unidos todos por enlaces de tipo covalente. El etileno es una molécula bastante estable que se polimeriza en contacto solo con los catalizadores. La conversión es altamente exotérmica, es decir que el proceso libera una gran cantidad de calor. Para la polimerización del eteno se utilizan cloruros u óxidos metálicos. Los catalizadores más comunes constan de cloruro de titanio, llamado así catalizadores Ziegler-Natta. Otro catalizador común es el catalizador de Phillips, preparado mediante el depósito de óxido de cromo sobre sílica. Fabricación. En el siguiente video se podrá apreciar de mejor manera la fabricación del polietileno. Propiedades generales. Propiedades eléctricas. El polietileno tiene una conductividad eléctrica pequeña, baja permitividad y una resistencia dieléctrica elevada. Las propiedades eléctricas no son especialmente sensibles a la humedad en virtud de la absorción muy pequeña de agua por el polietileno. Propiedades químicas. El polietileno es uno de los polímeros más estables e inertes. Sin embargo, tiene algunas reacciones que limitan sus usos y que exigen adoptar ciertas precauciones durante su tratamiento. El polietileno es insoluble en agua y solo absorbe esta en un grado muy limitado. La absorción de agua aumenta con la temperatura. La solubilidad del polietileno depende hasta cierto punto del peso molecular. Las variedades más solubles son las de peso molecular más bajo, pero a temperaturas inferiores a 110 grados centígrados tiene también mucha importancia el grado de ramificaciones de la cadena. Posee pequeña permeabilidad al vapor de agua. Por otro lado, el polietileno tiene una permeabilidad elevada a los vapores orgánicos y al oxígeno. La permeabilidad aumenta con la temperatura. Propiedades mecánicas. A continuación podremos observar una tabla con algunas de las propiedades mecánicas de este material, como son la densidad, la resistencia a la tracción, el porcentaje de elongación, el porcentaje de cristalinidad, la rigidez dieléctrica y la máxima temperatura de uso. Estos datos serán evaluados en 3 de los polietilenos más utilizados industrialmente, como lo son el polietileno de baja densidad, el polietileno lineal de baja densidad y el polietileno de alta densidad, que serán explicados a continuación. El polietileno se clasifica en varias categorías, basadas sobre todo en su densidad y ramificación. Sus propiedades mecánicas dependen en gran medida de variables tales como la extensión y el tipo de ramificación, la estructura cristalina y el peso molecular. Con respecto a los volúmenes vendidos, los grados de polietileno más importantes son el HDPE, LLDPE y LDPE. Polietileno de ultra alto peso molecular, UHMWPE. El peso molecular alto hace que sea un material muy duro, pero resulta en un empaquetado menos eficiente de las cadenas en la estructura cristalina. Debido a su extraordinaria tenacidad, bajo desgaste y excelente resistencia química, el polietileno de ultra alto peso molecular se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. Estas incluyen piezas de manipulación de máquinas, piezas móviles de las máquinas de tejer, rodamientos, engranajes y articulaciones artificiales. Se utiliza comúnmente para la construcción de partes articulares de los implantes utilizados para la cadera y prótesis de rodilla. Grandes láminas de este se pueden utilizar en lugar de hielo para pistas de patinaje. Polietileno de alta densidad, HDPE. Este está definido por una densidad mayor o igual a 0,941 gramos por centímetro cúbico. El HDPE tiene un bajo grado de ramificación y por lo tanto fuertes fuerzas intermoleculares y resistencia a la tracción. La falta de ramificación se asegura por una elección apropiada de catalizador y condiciones de reacción. El polietileno de alta densidad se utiliza en productos y envases tales como jarras de leche, botellas de detergente, envases de margarina, contenedores de basura y tuberías de agua.
Un tercio de todos los juguetes están fabricados en polietileno de alta densidad. En 2007, el consumo de polietileno de alta densidad global alcanzó un volumen de más de 30 millones de toneladas. Polietileno reticulado PEX o XLPE. El PEX es un polietileno de media a alta densidad que contiene enlaces entrecruzados introducidos en la estructura de polímero, cambiando el termoplástico en un termoestable. Las propiedades a alta temperatura del polímero se mejoran, su flujo se reduce y su resistencia química es mayor. El PEX se utiliza en algunos sistemas de tuberías de agua potable, ya que los tubos hechos del material pueden ser dilatados para ajustarse sobre una punta o nipple de metal y poco a poco volverá a su forma original, formando una conexión permanente. El PEX también es utilizado para bidones y tanques de combustible. Polietileno de media densidad, MDPE. Este está definido por un intervalo de densidad de 0.926 a 0.940 gramos sobre centímetro cúbico. El MDPE tiene buenas propiedades de resistencia al choque y la caída. La resistencia al agrietamiento por tensión es mejor que el HDPE. El polietileno de media densidad se suele utilizar en tuberías y accesorios de gas, sacos, film retráctil, películas de embalaje, bolsas de plástico y los cierres de los tornillos. Polietileno de baja densidad, LDPE. Se define por un intervalo de densidad de 0.910 a 0.940 gramos sobre centímetro cúbico. El LDPE tiene un alto grado de ramificaciones en la cadena polimérica, lo que significa que las cadenas no se paquetan muy bien en la estructura cristalina. Por lo tanto, las fuerzas de atracción intermoleculares son menos fuertes. Esto se traduce en una menor resistencia a la atracción y el aumento de ductilidad. El LDPE se utiliza tanto para aplicaciones de envases rígidos y de películas de plástico tales como bolsas de plástico y películas para envolturas. En 2009, el mercado mundial de polietileno de baja densidad tuvo un volumen de alrededor de 22.2 mil millones de dólares. Polietileno de baja densidad lineal, LLDPE. Este se define por un intervalo de densidad de 0.915 a 0.925 gramos sobre centímetro cúbico. Este polietileno de baja densidad lineal es un polímero con un número considerable de ramas cortadas. El LLDPE tiene mayor resistencia a la tracción, mayor resistencia al impacto y a la perforación que el de baja densidad. Se puede realizar films o capas de un menor espesor o calibre en comparación con una mejor resistencia al agrietamiento. Sin embargo, no es tan fácil de procesar. El LLDPE se utiliza en envases, en partículas de film para las bolsas y láminas, pero otros usos pueden ser recubrimiento de cables, juguetes, tapas, cubetas, recipientes y tuberías. En 2009, el mercado de polietileno de baja densidad lineal alcanzó un volumen de casi 24 mil millones de dólares. Polietileno clorado CPE. Es producido a partir de polietileno de alta densidad, que es clorado en una configuración al azar, en una suspensión acuosa. Las propiedades del polímero varían dependiendo del contenido de cloruro, peso molecular y cristalinidad. El contenido de cloro generalmente varía entre un 25 a un 42%. Posee buenas características para la impermeabilización, resistencia a los alcoholes, la alcalinidad, los ácidos, el aceite, los rayos ultravioletas, la oxidación, los gases, el vapor y es resistente al fuego. Es utilizado principalmente para recubrimiento de cables y mangueras hidráulicas. Además, es utilizado para juntas, revestimientos impermeables, tejados y láminas. Normatividad. Las normas relacionadas al polietileno están asociadas a las tuberías fabricadas en este material. En este caso, la norma asociada es ASTM de 1248, en el caso del sistema inglés. Pero también hay una norma para nuestro país, la cual es la norma ICONTEC NTC 3694, la cual es de tubos tipo CTS de polietileno. Y esta seguía diversas normas de ASTM. Bueno, entre las principales ventajas, nosotros contamos con que cuenta con una resistencia al rompimiento en la caída de los envases y al impacto por golpes, así como una buena flexibilidad a temperaturas bajas y una barrera al vapor de agua. Tiene gran resistencia eléctrica y a los productos químicos y corrosión. Bajo costo, bajo precio, práctico de transportar y es muy estable químicamente. No se perjudica ante la presencia de ácidos, lo que lo hace más seguro para contener el producto. Tiene un tiempo de vida bastante largo y es reciclable. Y entre las principales desventajas, en este caso en tubos, encontramos con que no es resistente al fuego, tiene una resistencia a la temperatura del agua limitada, puede llegar a presentar ovalación, tiene una gran propagación de fisuras, no se puede pegar ni roscar, tiene dependencia del petróleo, no se puede abocardar y un alto coeficiente de dilatación. Y también los extremos tienden a cerrarse.
Bueno, ahora daremos información relacionada a su producción. Cada minuto se venden 1 millón de botellas de plástico en el planeta. Cada una tardará unos 450 años en descomponerse. Más del 90% de los plásticos del mundo se producen a partir de combustibles fósiles. El 42% del plástico se destinará al empaquetado de alimentos y productos manufacturados, que apenas pasan unos minutos en las manos del consumidor. Hasta 8 millones de toneladas de residuos plásticos acaban en los océanos cada año. Según la ONU, a este ritmo, los océanos contendrán más plástico que peces en 2050. Su masiva producción promueve la generación de gases de efecto invernadero.